y poder aprender y alabar su santo nombre. Amén. Así que bueno es el Señor y que felicidades también a todos los jóvenes que ahora nos acompañan antemano. Muchas felicidades porque sabemos que Dios es grande, que ha permitido también que ellos estén acá, también como los demás que la acompañan. Muchas felicidades. Amén. Sí, démosle un aplauso a los jóvenes, hermanos, para que ellos también reciban este día la palabra del Señor y puedan también aprender y alimentarse de la palabra. Amén. Sí, hermano, yo voy a estar este día con la gracia de Dios y con el Espíritu Santo, que si Dios lo permite, voy a estar impartiendo el tema, la importancia de escuchar y obedecer a Dios. Amén. La importancia de escuchar y obedecer a Dios. Amén. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas me oyen, mi voz yo les conozco y ellas me siguen. Amén. Entonces Dios nos manda que nosotros escuchemos su voz y no que solo la escuchemos, sino que también Él nos va a conocer y nosotros le vamos a seguir. Amén. Entonces es muy importante eso, como también dice la Escritura, que obedecer es mejor que los sacrificios y a prestar atención también es mejor que los sacrificios. Amén. Ahora nosotros ya no estamos en un tiempo donde hacían sacrificios porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo todo ya, el sacrificio que Él hizo ya fue. Él dice que de una vez y para siempre Él se presentó al lugar santísimo. Él fue la ofrenda de ese Cordero inmolado. Entonces esa es la mejor ofrenda que nosotros tenemos y la mejor ofrenda que Dios pudo obtener. Es ahora por eso que ahora nosotros ya no tenemos más necesidad de ofrenda. Pero así Dios siempre ha hablado desde la antigüedad. Sabemos que le habló a diferentes hombres, a diferentes mujeres, les habló de una forma sobrenatural, les hablaba con voz audible, les hablaba a través de ángeles, les hablaba a través de cosas sobrenaturales que a veces uno no se los imagina que Dios de esa forma actuaba, pero de esa forma Dios hablaba y sigue hablando. Ahora más que todo nos sigue hablando a nosotros a través de su palabra, nos sigue hablando a través de las Sagradas Escrituras. Dice que esa es la profecía más fiel que ahora nosotros tenemos, en la cual Él nos sigue hablando también a nosotros. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces si Él habló ayer, sigo hablando ahora y va a seguir hablando porque es Dios y Él es nuestro Padre. Amén. Así como nosotros, nuestros padres, ahora los jóvenes, nosotros de padres nos gusta que nuestros hijos nos escuchen y nos obedezcan, ¿verdad? Nosotros nos agradamos de eso, que nuestros hijos nos escuchen y también nos obedezcan cuando nosotros les mandamos o cuando nosotros le hablamos. Así de esa misma forma, Dios se agrada de nosotros cuando nosotros le escuchamos a Él y también le obedecemos y ponemos por práctica todo aquello que Él nos está mandando o nos está diciendo en su palabra o nos está mandando de una forma que quiere que hagamos a su servicio, pero servicio para Él. Amén. Así es, nuestro Dios es un Dios que Él habla y siempre nos va a hablar de una forma muy especial. Y sabemos que la mejor forma en la cual nosotros podemos expresar esa libertad y ese agradecimiento con Dios y esa relación entre padre e hijo es la oración. Esa oración es la que nos permite a nosotros poder entrar, dice, al lugar santísimo y no tenemos velo ya porque Cristo Jesús lo quitó para que nosotros podamos tener esa relación pura y perfecta ahora con el Padre, porque todo lo que nosotros le digamos, dice que Él nos escucha, todo lo que nosotros podamos pedirle, Él está atento a nosotros, sus oídos están inclinados siempre a lo que nosotros le digamos, como Él también está dispuesto a nosotros hablarle. Pero a veces, ¿cuál es el problema? Es que a veces andamos tan ocupados, andamos con tanto ruido, andamos con tantas cosas, con tantas noticias o con tantas cosas en nuestra mente que olvidamos escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros andamos demasiados ocupados o demasiados preocupados o demasiados no interesados en Dios,
es a veces imposible escuchar cuando Dios nos habla. Y Dios siempre va a buscar esa forma de hablarlos a nosotros a través de la intimidad, a través del silencio. Por eso es importante que cuando nosotros nos presentemos a Dios, no hagamos esas oraciones que a veces hacemos, como dice, de microwave, que ponemos el agua, la calentamos y hacemos el té y ya. Entonces a veces ofrecemos ese tipo de oraciones a Dios rápidas, que no le damos tiempo a Dios para que Dios nos hable, o para que Dios manifieste el camino que nosotros debemos de seguir, o el camino que nosotros debemos de andar. O realmente a veces andamos tan preocupados que hacemos cosas y no le pedimos la dirección a Dios. No le pedimos a Dios nuestra opinión, no le pedimos la opinión a Dios de lo que Él piensa o de lo que Él quiere hacer o lo que Él realmente son los planes que tiene para nosotros. Y muchas veces cuando nos equivocamos o hacemos las cosas mal, nos sale mal, decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Pero realmente fuimos nosotros los que descuidamos y no pusimos el oído para poder escuchar la voz de Dios y para poder saber qué es lo que Dios nos está mandando. Amén. Y así quiero yo en este momento poder hablar de un joven de que desde su niñez, desde su juventud y de una forma, dice ya, él también ya de una forma que él ya estaba de una edad avanzada, él siempre le sirvió al Señor, siempre estuvo allí para obedecerle al Señor y hacer la voluntad de Dios. Y quiero hablarles en esta hora del joven Samuel. ¿Cuántos han oído hablar de Samuel? ¿O han escuchado un texto bíblico de Samuel? Amén. Es una historia muy bonita, es algo realmente muy interesante, que como Samuel, Dios lo pudo usar, lo usó en las Sagradas Escrituras y ahora es un gran ejemplo para quién, para nosotros, de toda forma, desde su niñez hasta su vejez, como él obedeció la voz de Dios y cómo él se sujetó a Dios y cómo él hizo lo que Dios le estaba pidiendo que él hiciera. Amén. Y si sabemos de Samuel, sabemos que su significado Samuel significa escuchado por Dios. Amén. Sabemos que Samuel también fue hijo de Ana. Si nosotros vemos primera de Samuel 1, ahí empieza toda la historia de Samuel. Y ya la hemos leído y ya la hemos estudiado. Samuel fue hijo de Ana y también Elcana. Producto, dice, larga de una oración de su mamá, que fue Ana, dado al servicio de Dios por medio de una promesa. Acordémonos que su palabra dice que Ana se lo ofreció a Dios desde que él estaba en su vientre. Él se lo ofreció a Dios, ¿para qué? Para su servicio. Entonces, de ese modo, Samuel creció desde pequeño. Dice que desde que fue detetado, desde que dejó de mamar en sus pechos de su mamá, él fue presentado al templo a Elí, al sacerdote Elí. ¿Para qué? Para que trabajara junto, sirviéndole al Señor. Entonces es algo muy importante de conocer de Samuel. También dice que empezó el servicio desde su niñez, como le dije, y él ministraba a Dios en presencia de Elí. Amén. Fue también profeta usado por Dios y también fue juez de Israel. Amén. Entonces ese es el Samuel que la Biblia nos presenta, y nos presenta muchas cosas más interesantes, importantes de saber quién era Samuel. Amén. Y para ver una historia muy importante sobre cuando Dios llama a Samuel y tiene el llamado Samuel, vamos a verlo en Primera de Samuel 3. Si ustedes tienen su Biblia, lo podemos leer ahí. Primera de Samuel, vamos a leer Primera de Samuel capítulo 3, versículo del 1 al 18. Amén. Si lo tienen o lo buscan, lo leemos, dice así. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión
con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. El 6 dice: Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y le levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retenerá ambos oídos. Y el 12 dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, para la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas desde la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios, aún te añade, si me encubrieres la palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: Jehová se haga lo que bien pareciera. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí, hermano, en ese llamado tan importante que Dios le está haciendo a Samuel? Vemos primero que dice que Samuel era un joven. Se dice la historia que Samuel era casi un niño, tenía 12 años, cuando Dios se le presenta en una voz audible a Samuel, hablándole. Tenía esa edad, tenía 12 años, se piensa que tenía 12 años cuando Dios viene y le llama de esa forma tan importante. Le dice Elí, y él vemos cómo Dios es tan bueno y tan misericordioso, que le habla 3 veces a Samuel. Le habla una vez, le habla 2 veces, le habla 3 veces, y él, ¿qué? No comprende que eras Dios, no entiende que era Dios que le estaba hablando. Y entonces vimos cómo él en ese momento dice que él realmente no había tenido un encuentro con Dios. Él le conocía a Dios, pero aún él dice que no había tenido un encuentro personal con Dios. No le había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová, dice, había sido revelada en él. Y entonces cuando en ese momento dice que la palabra de Dios escaseaba, cuando dice que la palabra de Dios escaseaba, era porque había poca palabra. Sí había, pero poca palabra. Dice que visión era muy poca, no había profecía. Entonces el pueblo de Israel estaba pasando por una etapa donde realmente estaba Dios gritando, realmente que un hombre de Dios se levantara ¿a qué? A escuchar su voz, a predicar
a decir lo que él realmente quería. Y entonces vemos que en ese momento no es Dios hablándole a Elí, sino hablándole ¿a quién? A ese joven, Samuel. Mire qué ejemplo tan bonito, usando a un niño, a un joven de 12 años. Para Dios no importa la edad, no importa qué edad tengamos, cuando Dios quiere usar a alguien, lo usa y de esa manera lo exalta y también lo pone sobre las naciones. ¿A qué? A ser conocido, para ser conocido su nombre. Entonces, dice que Samuel era un joven tan educado que cada vez que él pensaba que Elí era el que le estaba hablando, él decía, heme aquí, que dice, aquí estoy, Señor. Y mire, 3 veces fue a despertar a Elí y él no comprendía que era Dios hablándole, no, que confundía la voz de Dios, aquella voz que él no sabía interpretar si era de Elí o era de Dios. Pero vemos que Dios le intenta y le vuelve a llamar. Pero ¿por qué era, hermano, que el pueblo de Israel estaba en ese proceso? Porque estaba en pecado, estaban despreciando la ofrenda de Dios. Se dice también que los hijos de Elí en ese tiempo eran hombres impíos, estaban llenos de pecado. Entonces el pueblo de Dios en ese momento estaba haciendo las cosas que Dios no le agradaba. Entonces viene Dios y empieza a llamar a un joven de tan solamente 12 años. Le empieza a decir, Samuel, Samuel. Lo llama por su nombre 2 veces. Le llama por su nombre 3 veces, Samuel, Samuel. Hasta la 4ª vez, él le contesta, heme aquí, tú me has hablado, que se haga conforme lo que tú quieras decirme. Pero quien enseñó de esa forma a Samuel que contestara fue Elí, el sacerdote. Por eso es muy importante a veces, como joven o como adulto, como los que estamos acá, que nosotros estar en esa guía espiritual, en ese mentor en la cual nosotros nos está guiando, cuál es la voz del Señor, porque en ese momento Samuel no sabía, él no estaba distinguiendo la voz, pero qué bueno es que había un sacerdote, había una persona que le supo decir que era Dios que le estaba hablando. No le dijo es un fantasma, no le dijo es el diablo, no le dijo es esto, no, le dijo cuando otra vez te hable, dile que aquí estoy, aquí, heme a mí, aquí estoy. Entonces, de esa forma, él se instruye, así como le estaba diciendo Elí, a escuchar la voz de Dios. Viene como Dios lo usa a Samuel y le da una profecía, le da una palabra, le da algo, una visión. ¿Para qué? Para que ese niño de 12 años, ese joven de 12 años, ahora se la diga a Elí. ¿Para qué? Porque Elí estaba haciendo las cosas de una manera equivocada. Estaba, como ya les dije, estaba haciendo que el pueblo hiciera lo que ellos quisieran hacer. No estaba reprendiendo a sus hijos de la maldad que estaba haciendo. Cuando quien iba a ser el que iba a ceder el puesto en ese momento de Elí eran sus hijos, pero por estar en desobediencia, por estar despreciando lo que Dios más amaba, lo que Dios más quería, Dios los echa afuera, los quita y pone a ese niño a que vaya administrando en la casa del Señor. Amén. Qué bello es Dios, que Él se manifiesta cuando uno menos lo piensa, cuando uno menos se lo imagina. Dios está allí hablándonos a nosotros. Qué bonito es que en un momento de la noche nosotros estemos dormidos y oigamos la voz de Dios que dice, Brian, levántate, ponte a orar. Y nosotros a veces los levantamos y decimos, no, es ¿quién me está hablando? No me habla nadie, no es mi papá. O qué bonito que Dios en un momento en la noche le hable a Yogli, quiero hablar contigo, quiero decirte algo muy especial, tienes un don muy especial, tengo algo que decirte a ti para que se lo puedas decir a alguien más, a una amiga, a un amigo. Y de esa forma Dios quiere usarnos, creo que a muchos, porque Dios habla en sus hijos para poderle manifestar a otros lo que Él a veces quiere que los demás hagan, pero nosotros muchas veces que cerramos nuestros oídos
o simplemente nos equivocamos y no sabemos distinguir cuando Dios nos está hablando o cuando otra persona nosotros creemos que es que nos está hablando. Entonces, es muy importante porque imagínense que en ese entonces Samuel había crecido, pero Samuel no sabía, él estaba engañado, nunca había tenido un encuentro con Dios. Estaba todavía ignorante, él conocía, había estado, pero no había tenido esa experiencia tan fabulosa de poder escuchar la voz de Dios y poderle poner atención a Dios cuando Dios le hablaba. Y qué bonito es que también dice que Samuel no durmió esa noche, Samuel estuvo despierto, dice, y al amanecer, que era Elí queriendo saber lo que Dios le había dicho. ¿Y qué le dice? Dime como Dios te lo dijo, no le pongas ni le quites. Qué importante es que cuando Dios nos habla, nosotros no le pongamos ni le quitemos, sino que digamos lo que realmente Dios nos está diciendo o que realmente Dios quiere que hagamos. Y le dice, manifiéstate, dime todo lo que te dijo Dios, porque yo sé que fue Dios que te habló, que tiene un mensaje. Y entonces yo sé que Dios se lo había puesto en su corazón en ese momento a Elí, que había un mensaje para él, que había algo que él tenía que poner atención, en la cual él le había hablado a ese joven. ¿Para qué? Para que se lo pudiera decir a él a través de algo que Dios le había dicho. Y qué bonito es, hermano, saber que Dios siempre a nosotros también nos habla a veces, nos habla, pero a veces estamos durmiendo y sí ha pasado que a veces estamos durmiendo y nos despertamos y decimos, pero yo no he puesto alarma, ya son las 2, 3 de la hora, pero a veces es el mismo Dios diciéndote, despiértate, ora, quiero una comunión contigo, quiero hablarte, quiero que tú me hables. Y a veces nosotros, igual a veces como Samuel, no sabemos atender el llamado, lo atendemos a veces tarde, pero a veces Dios siempre va a insistir y va a asistir hasta que nosotros cumpla eso que Él quiere en nosotros, eso que Él nos está haciendo, ese llamado que nos está diciendo, que nos está haciendo, porque todos nosotros, Dios, el primer llamado que nos hace es el llamado a la salvación. Todos somos llamados a ser salvos y hemos reconocido a Cristo nuestro Señor y Salvador, pero el segundo llamado que Dios nos hace es servirle a Él en una área, como lo hizo en ese momento en Samuel. Samuel en ese momento empezó una gran etapa en su vida. Él empezó a hablar, empezó a administrar, empezó a ser el profeta de Israel, el profeta que pudo ungir a muchos hombres de Dios. El juez, el último de Israel, era una historia grande que había comenzado, tanto porque Dios lo había prometido, tanto como que también Samuel se había prestado, se había puesto en eso de poder decir, yo le voy a servir también a Dios, yo también voy a buscar de Dios, porque estoy seguro que aunque Ana ella lo había puesto como para que sirviera a Dios, pero si no se hubiera prestado en ese entonces Samuel, entonces también Dios hubiera sido más tarde el llamado de Samuel que estaba haciendo. Pero Samuel no, dice que él siempre administraba en la presencia de Elí. Se vestía con esas vestiduras finas. ¿Para qué? Para servirle a nuestro Señor Dios. Entonces, eso es lo importante, que nosotros le prestemos. Primero estemos ante Dios y luego Dios nos va a empezar a hablar qué camino nosotros debemos de seguir, cuáles son las promesas que tiene para nosotros, cuáles son aquello que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, porque no nos podemos ir de esta tierra sin cumplir el propósito de Dios, porque Dios en un momento dado va a decir, ¿dónde está lo que te di? ¿Dónde está aquello que yo te regalé? ¿Dónde está aquello que yo te puse para que me sirvieras a mí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos ahí siempre en el camino del Señor, aunque a veces no escuchemos su voz, esa voz audible, pero Dios nos va a hablar siempre a través de la palabra, a través acá en el templo, a través de una enseñanza, nos va a hablar a través de un texto que nosotros escuchemos, o nos va a hablar, va a usar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios para podernos hablar, pero es importante que nosotros nos mantengamos en este camino
para poder escuchar la voz de Dios y decirle a Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios, porque muchos en la Biblia supieron escuchar la voz de Dios y le dijeron, heme aquí, heme aquí. Vemos cómo en la Biblia se le aparece a la Virgen, a María, y María, no comprendiendo ni no entendiendo, le dice, aquí estoy, heme aquí, yo voy a hacer tu voluntad. Y es muy importante Abraham. Vemos también cómo Abraham, cuando le pidió a su hijo Isaac, él no comprendía y no entendía, pero le dijo a Dios, heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, de esa misma forma nosotros debemos de aprender a responderle a Dios, aunque no entendamos, aunque a veces no sepamos lo que Dios quiere que hagamos, pero decirle, heme aquí, aquí estoy, haz lo que tú quieras en mí. Y Él va a hacer grandes cosas en nosotros, hermano, y tiene muchísimas cosas preparadas para nosotros, son grandes, porque nuestro Padre Dios no es un Padre que nos da cosas pequeñas, es un Padre que nos da cosas grandes. Entonces, si nosotros aprendemos a saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, vamos a saber que Dios Él merece todo y que nosotros es importante que escuchemos su voz. Amén. Y para eso, hermanos, vamos a ver también Deuteronomio 28, del 1 al 2. Si ustedes lo tienen ahí o lo leemos, amén. Si lo tienen. Amén. Dice la palabra de Dios, acontecerá, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescriba hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Esta fue, hermano, una gran promesa para Israel y es una gran promesa también ahora para nosotros, que si nosotros escuchamos la voz de Dios y obedecemos la voz de Dios, Él va a hacer grandes cosas en nosotros, nos va a exaltar sobre las naciones, porque Él ha prometido que Él va a estar ahí siempre si nosotros escuchamos su voz. Amén. Si hacemos todo lo que Él dice que Él va a hacer eso en nosotros. Amén. Y también así para poder saber qué es lo que Dios quiere también de nosotros y qué nos pide Dios, Jeremías 7:23. Si lo leemos o lo buscan en su sagrada Biblia, amén, dice, mas esto le mande, diciendo, dice, escuchad mi voz y seréis a vosotros por Dios y vosotros me seráis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Mas esto mando, dice, diciendo, escucha, ¿qué? Mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seráis por pueblo. Amén. Porque todo hijo de Dios, hermano, sabe escuchar la voz de Dios, sabe obedecerle a Dios, sabe cuando Dios nos está hablando y cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo que Él nos está mandando. Entonces, por eso es muy importante, si nosotros queremos caminar en el camino correcto y en el camino que realmente Dios quiere que andemos, tenemos que saber escuchar la voz de Dios y tenemos que aprender a atender esa voz y también obedecerle a Él para que nos vaya bien en todo lo que hagamos acá en la tierra. Amén. Y también para eso vamos a leer Hechos 2 del 16 al 21. Amén. Si lo tienes ahí, vamos a leer Hechos capítulo 2. Vamos a leer del 16 al 21. Ustedes lo tienen ahí. Amén. Dice, esto muy importante, hermano. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y darán prodigios
arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El Seol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Está algo escrito en la palabra, hermano, que si nosotros hacemos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, Él nos va a exaltar, Él nos va a usar los jóvenes, va a usar los niños, va a usar los ancianos, va a usar a todos, porque dice que en los últimos días Él va a venir a manifestarse a nosotros. Vamos a poder ver más que nunca la gloria de Dios. Por eso dice que los días postreros serán mejor que los primeros. ¿Por qué? Porque Dios en ese tiempo, para los tiempos que viene, Él ha prometido cosas grandes, cosas que quiere Él que nosotros le escuchemos, porque Él nos va a mandar a hacer cosas, nos va a mandar a profetizar, nos va a mandar a enseñar, nos va a poner visiones, nos va a poner sueños. Entonces nosotros, por eso que tenemos que estar preparados a conocer la voz del Dios y agarrar aquello que dice Jesús. Si mis ovejas me oyen, yo las busco y ustedes me siguen. ¿Por qué? Porque es algo muy importante. Si nosotros estamos atendiendo siempre la voz de Dios, Él va a hacer cosas grandes en nosotros. Y porque Él ha prometido eso, que Él va a hacer todo eso. No es solo simplemente en la antigüedad, sino también en estos días. Dios se va a manifestar y va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Va a haber momentos que Dios va a decir, ya no estemos aquí nada más quietos, sino que Él va a querer que nosotros hagamos diferentes cosas a través de su promesa, porque es su promesa para los hijos de Él, para los que le obedecen, para los que andan en su camino, para aquellos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que Él nos quiere usar a nosotros, nos va a usar a nosotros. Pero antes tenemos que saber escuchar y poner atención y no decirle no al Señor, sino decirle, heme aquí, envíame a mí. Así como lo hizo muchas personas en la Biblia que le decían, heme aquí, envíame a mí. Solo con eso que le diga al Señor, Señor, abre cielos y abre puertas y abre todo. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos servir a Él. ¿Cuánto le quieren servir a Dios? Amén. ¿Cuánto quieren que Dios nos exalte? Que Dios sea aquel Dios que nos hable a través de sueños, nos hable a través de visiones, nos hable a través de profecía, nos hable a través de su palabra, con esa voz que Él siempre está diciendo a sus hijos, los está llamando. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos grandes cosas. Por eso debemos de estar preparados, debemos de estar siempre a la vanguardia de cualquier cosa. No decir a veces que nos despierta a Dios y decimos que es un fantasma, que es un animal que anda. No, es decir, es Dios hablándome. Es Dios que quiere que yo doble mis rodillas y le busque, porque quiere decirme algo importante, quiere tener una comunicación conmigo, quiere tener ese anhelo que está en nuestro corazón de poderle buscar en espíritu y en verdad, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad, y todas las cosas van a ir dadas paso a paso para nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuánto van a ahora poder decirle a Dios, quiero escuchar tu voz? Quiero escuchar tu voz. Es muy importante que lo escuchemos, hermano. Él quiere que nosotros le pongamos atención, que ya dejemos de andar con tantas cosas en nuestra mente, porque Él es el dueño de nuestra mente, es el dueño de nuestro corazón, es el que se puede manifestar en tu mente y ponerte pensamientos, pero pues, pensamientos positivos, pensamientos de paz, pensamientos de amor. Todo aquello que viene, aquello a hacerte una persona buena es de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos que sea Dios hablando a nuestra mente, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, entonces nosotros vamos a reconocer que es Dios hablándonos a nosotros. Dios no nos va a despreciar, no va a decir, no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para ti, hermana, no tengo tiempo para ti, hermano. No, Dios siempre va a estar, ¿qué? Dispuesto. Dice que Él es nuestro Dios que está despierto las 24 horas, Él está dispuesto, dice que su oído está atento a las oraciones de sus hijos, está
atento a las palabras que vienen del corazón de nosotros, porque el mismo Jesús, hermano, nos enseñó cómo orar a nosotros, cómo tener una relación con el Padre. El mismo Jesús nos vino a decir, así ore, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa oración tan pura y tan perfecta que Jesús nos dio. Así quiere que nosotros, a nuestro Padre Dios, nosotros le oremos con ese mismo amor que Jesús lo hacía cuando estuvo aquí en la tierra, con ese mismo anhelo de poder irse y apartarse como Jesús lo hacía, porque Jesús se iba, dice, a los montes, se iba a la soledad, se iba a estar solo con el Padre. ¿Para qué? Para escuchar la voz del Dios, para poder escuchar la voluntad de Dios. Y solo de esa forma Jesús pudo entender y comprender que esa era la voz de Dios, que era lo que Dios quería para él, cuál era su voluntad. Por eso es muy importante que nosotros leamos las Sagradas Escrituras y conocer cómo Jesús tenía esa relación de hijo con el Padre, cómo nos dio ese ejemplo de esa gran relación que tenía a través de todo, porque en todo lo tomaba en cuenta, en todo era en ese momento su Padre, en la cual hasta la hora de la muerte dice que él pudo suplicarle a Dios cosas. ¿Por qué? Porque él hasta la muerte supo que su Padre Dios allí estaba, que era su Padre Dios, que a él tenía que clamar en ese momento. Entonces es por eso que nosotros, muy importante, podamos entender que es verdaderamente importante escuchar la voz de Dios y también saberla obedecer. ¿Para qué? Para poder tener la victoria en nuestras vidas. La victoria no la vamos a tener nomás por decir, yo hago lo que yo quiera, yo hago nada más las cosas como a mí me plazca, como yo pienso, sino la victoria la vamos a tener cuando nosotros tengamos realmente una comunión con Dios, un encuentro con Dios. Es muy importante. Si un momento no lo hemos tenido, es muy importante que le digamos a Dios, yo quiero un encuentro contigo, quiero tener ese anhelo contigo en mi corazón. Yo pienso que mucho lo hemos sentido y mucho lo que estamos acá hemos sentido ese amor de Dios, esa presencia de Dios, esa voz de Dios siempre hablándonos a nuestra vida, esa voz de siempre diciéndonos cuando nosotros caemos, diciéndonos, Dios, levántate, hijo, levántate, no te quedes, levántate porque yo tengo cosas grandes para ti. Te llamé con un propósito, ¿no? Dios nos ha llamado a todos, hermanos, con un propósito. Y ese propósito nosotros no lo debemos de desviar, hermanos. Sepamos escuchar qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere. Porque los dones son para todos. Los dones son para todos aquellos que realmente anhelan servirle a Dios. ¿Amén? Entonces, es algo que yo les pongo en esta hora, que no ignoremos la voz de Dios. Dios a veces nos está hablando y nos habla, así como lo hizo con Samuel una vez, 2 veces, 3 veces. Hasta la 4ª vez pudo entender que era Dios que le estaba hablando. Entonces, este joven Samuel necesitaba realmente él tener un encuentro con Dios y hasta en ese momento lo tiene y Dios lo manda a hacer cosas grandes y lo manda a hacer cosas que realmente no se lo imaginaba, creo, en ese momento Samuel, que él iba a hacer a través de la mano de Dios. ¿Amén? Entonces, por eso yo los dejo y les pongo eso en su corazón, que si no hemos tenido un encuentro personal con Dios, se lo pidamos a Dios, le anhelemos a Dios y que no olvidemos que Dios siempre nos va a escuchar, no sea cuál sea nuestra situación, cuál sea nuestro pecado, cuál sea lo que estamos pasando, pero Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Y eso también se lo dejo a los jóvenes, que cualquiera sea su duda, cualquier que sea su necesidad, no acudan a veces al mejor amigo o a la persona que pensamos que es nuestro amigo, sino vayamos a Dios y le preguntemos a Dios y le cuestionemos a Dios y le pidamos a Dios esa opinión que a veces nosotros andamos buscando o ese consejo que nosotros andamos buscando. Porque el hombre se puede equivocar, las personas se pueden equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar. Él siempre va a tener una respuesta positiva para nosotros, algo bueno para nosotros. Porque Dios no es de los que nos da lo malo, sino lo bueno. Porque ¿quién dice que le va a pedir a Dios
le va a pedir a Dios pan y Él le va a dar una serpiente, le va a dar una piedra. No, Dios nunca va a ser ese Dios. Dios no nos va a dar a nosotros nada malo, sino Dios quiere darnos a nosotros todo lo bueno. Si Él hizo los cielos y la tierra para que sus hijos lo disfruten, ¿qué más nosotros podemos esperar de Él? Todo. Él quiere darnos cosas realmente buenas, pero tenemos que saber escuchar y tenemos que saber siempre ponerle a Dios todo en sus manos, y todo lo que hagamos nos va a salir bien y no vamos a tener en qué decir me equivoqué, no vamos a poder decir lo hice mal. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa respuesta que andábamos buscando, esa gran pregunta que a veces nos hacemos y que nos da vuelta y no nos deja dormir, o a veces vamos y leemos libros y buscamos a veces muchas cosas, muchas herramientas para poder hallar la respuesta, pero no, el que tiene la mejor respuesta para nuestras vidas se llama Dios. No va a venir otra respuesta más que la que tenga Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así les dejo, hermanos, en su corazón y en su mente, que nosotros busquemos de Dios y que también escuchemos la voz de Dios y que seamos ese Samuel que Dios quiere que seamos, esa María que Dios quiere que sea, esa mujer y ese hombre de Dios que supieron escuchar la voz de Dios y supieron llegar a lo que Dios quería que llegáramos aquí en la tierra. Amén. Así le doy el tiempo a nuestro hermano Minor y síganse gozando acá en la casa del Señor. Amén.